Muy buenos días, mis amados hermanos. Para mí es un gusto volver a saludarles a través de este medio, recordándoles que estamos en un tiempo de cuarentena. El Señor nos ha permitido poder aprender a manejar estos medios. Estamos aprendiendo, de hecho, para poder seguir llevando la palabra del Señor. Qué gusto, mis amados hermanos, una vez más reunirnos a través de este medio digital que Papito Dios ha dispuesto en las manos como herramienta de muchos pastores para poder llevar la palabra del Señor. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio que nos compete con respecto a la carta a los filipenses. Para esto, quiero pedirles por favor, cerremos nuestros ojitos y pidamos en oración a nuestro Señor sabiduría. Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios bueno, gracias Señor te damos porque nos das la oportunidad, bendito Padre, de estar aquí en tu presencia, de poder glorificar tu nombre, mi Señor, poder honrarte, bendito Padre. En tus manos, mi Señor, queremos poner nuestras manos, nuestros corazones, nuestras mentes, para ser transformadas, mi Señor, para que tú te glorifiques, bendito Padre. Así, mi Señor, queremos pedirte también que te glorifiques, mi Señor, no solamente en nosotros y en nuestras familias, sino alrededor del mundo, bendito Padre. Que este tiempo, mi Señor, sirva al mundo entero para conocerte y para rendirse a ti. Bendito Dios Todopoderoso, este tiempo de cuarentena, mi Señor, que has puesto en el mundo entero, no solamente ha servido, mi Señor, para que el mundo se recupere, sino para que los seres humanos entendamos que no podemos hacer nada sin ti, mi Señor, que necesitamos regresar a ti. Cuánto más, mi Señor, si las personas de afuera están entendiendo esto, cuánto más tus hijos, bendito Padre. Te pedimos, mi Señor, nos des el corazón, mi Señor, entendido para seguir creciendo en sabiduría, para seguir buscando tu rostro, mi Señor. Ponemos en tus manos, bendito Dios Todopoderoso, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros enemigos, mi Señor, aquellos que están con el coronavirus, aquellos que no lo tienen, mi Señor, aquellas familias, bendito Padre, que están padeciendo esto. Bendito Señor, ponemos en tus manos para que seas tú afirmándolos, seas tú, bendito Dios Todopoderoso, obrando en este tiempo. Te pedimos también, mi Señor, por las familias, mi Señor, de todas las personas que trabajan, mi Señor. Bendito Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso. Este día 4 de mayo, mi Señor, se van a reabrir, a reanudar algunas actividades, mi Señor, en especial en el sector público, mi Señor. Te pido, mi Señor, te glorifiques, bendito Padre. Que seas tú cuidando y guardando, mi Señor, la vida de muchas personas que van a salir a trabajar, bendito Padre. Descansamos en ti, mi Señor. Sabemos que de ti dependemos, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre. Te pedimos que te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Qué gusto poder una vez más compartir con ustedes estos estudios que Papito Dios ha dispuesto en el corazón. Recuerden que estamos viviendo un tiempo de cuarentena por la situación que estamos viviendo con respecto a esta pandemia con el COVID-19. Lamentablemente, muchas personas han perdido la vida. Muchas personas estamos confinados. eh, el- Han sido afectadas de muchas maneras. Han perdido su trabajito. Estamos alcanzados de una manera económica. Pero sabemos que Papito Dios está con nosotros. Y a pesar de que estamos en confinamiento, estamos encerraditos en nuestras casas, dando gracias al Señor, lo podemos hacer así, tenemos que estar gozosos. Hay muchas personas que lamentablemente en este tiempo de confinamiento siguen preocupados, siguen asustados, siguen inclusive hasta desobedeciendo las instrucciones dadas para una pronta recuperación. Hay personas también, en especial personas de gobierno, que más están viendo en este momento por la recuperación económica de muchos países, así que también podemos ver que lamentablemente, aunque no estamos preparados, muchas personas ya saldrán a trabajar. Pedimos a nuestro Señor que Papito Dios cuide y guarde a cada persona que tiene que salir. Vamos a continuar el estudio. Quiero pedirles, por favor, abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo hacia los filipenses. Yo quiero hacerles un recuento más o menos de lo que vimos la semana pasada y de alguna nueva información que podemos ver después de haber estudiado esta carta, que podemos ver con respecto a Pablo. Pablo ama mucho esta iglesia
Y a pesar de que está en la cárcel, ya se encuentra en Roma, a pesar de todo esto, él sabe que esta iglesia está teniendo dificultades. Entonces, el motivo de esta carta, en primera, es agradecer al Señor por la vida de esta iglesia, por la vida de cada uno de los hermanos que se congregan en esta iglesia, por también por una gran donación que recibió Pablo. Los filipenses eran las personas que estaban al cuidado de Pablo como apóstol, y también en la obra los filipenses fueron quienes proveyeron para muchas de las obras con respecto a los viajes misioneros que tenía Pablo. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene un especial afecto a esta iglesia, y por eso cuando Epafrodito llega, Pablo estaba en la cárcel de Roma, y Pablo estaba consciente de lo que estaba pasando después de que Epafrodito le conversa todo esto, y él empieza a enviarles esta carta con la intención de edificarlos, motivarlos, levantarlos para que ellos sigan en el pie de lucha con respecto a la obra del Señor. Así como nosotros. Nosotros no tenemos por qué desmayar, no tenemos por qué menguar. Si ciertamente estamos en confinamiento, hay muchas personas que todavía necesitan escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Y quiero que nos acerquemos en la palabra del Señor, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. La lectura es un poquito larga, así que lo que vamos a hacer es ir estudiando versículo tras versículo para entender lo que Pablo está escribiendo en esta carta. ¿Ok? El mensaje del día de hoy le he puesto como título Desde la cautividad, y ya vamos a ver por qué. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y yo quiero que veamos esta parte porque lamentablemente Pablo está en la cárcel. Sin embargo, Pablo les está diciendo que todo lo que a él le ha pasado no ha sido para desánimo, para desmotivación a la iglesia, sino más bien ha redundado en que la palabra del Señor se sigue extendiendo. El que él esté en la cárcel no es un impedimento para que siga predicando la palabra del Señor. Y esto es lo que nosotros debemos entender. El que nosotros estemos en nuestras casitas no es ningún impedimento para que nosotros prediquemos a aquellos que lo necesitan. Por ejemplo, a nuestros familiares. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido videollamadas para saber cómo están nuestros familiares? ¿Qué tal si aprovechamos una de esas videollamadas para poder evangelizarlos? Estamos en mayo, el mes internacional del evangelismo. Aprovechar, poder motivar, quizá enviar los videos de estas mismas enseñanzas para que muchas personas puedan llegar al Señor Jesucristo. Pablo está diciendo esto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ustedes están enterados que yo estoy en la cárcel. De hecho, por eso envían a un emisario, a Epafrodito, a uno de los pastores de la iglesia, para que cuide de mí. Y esto no ha sido en todo malo. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué significa esto? Pablo no es que al entrar a la cárcel se quedó calladito y dejó de predicar y, ay, de gana les voy a decir, van a ver mis circunstancias y se van a burlar de mí. No, Pablo siguió predicando la palabra del Señor. De hecho, a todas las personas que estaban dentro de la cárcel seguramente, Pablo estaba predicándoles, enseñándoles. Quizás ellos no tuvieron otra oportunidad de escuchar, sino que Pablo entrando a la cárcel podían escuchar la palabra de Dios. Miren, mis amados hermanos, dando gracias al Señor hemos tenido la oportunidad de servir en muchos ministerios, y dentro de la cárcel es uno de esos ministerios. Y muchas personas dentro de la cárcel conocen a Cristo. Y muchas personas dentro de la cárcel, lo que afuera no eran capaces de escuchar, afuera no eran capaces de congregarse, afuera no eran capaces de buscar, porque no querían. En la cárcel, estando en este tipo de situación, una de las más difíciles para el ser humano, el confinamiento,
ellos buscaban del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Esto ha resultado en provecho, porque yo no me he quedado callado, sino que más bien he buscado el predicar, el enseñar. Y miren lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y aquí está diciendo Pablo que a él le cuidaban, en sus prisiones, le cuidaba un grupo que se llama pretorio. Este pretorio se puede entender de dos maneras, como un lugar y como un grupo de personas. Como un lugar es dentro del ejército, o más bien del lugar donde ocupa el ejército, un patio donde se castigaba a las personas. Y como personas, también era el grupo de élite, eran unas personas escogidas dentro de la milicia para hacer ciertas situaciones. Entre ellas era cuidar a los reyes o a los emisarios de estos emperadores romanos, ¿sí? Entonces, este grupo, el pretorio, era el que se encargaba de cuidar a Pablo. Cuando estaba dentro de la cárcel, Pablo tenía una guardia personal para que no se vaya a escapar, para que no vaya a hacer cualquier cosa. Una de las órdenes que recibió este grupo selecto de soldados, el pretorio, es cuidar a este preso, a este detenido, a este prisionero, ¿sí? Entonces, Pablo tenía 4 guardias al día. Cada guardia debía cuidarle 6 horas. Después de que se terminaban las 6 horas, había un relevo. Pero Pablo, a cada soldado que él le venía a cuidar a él, Pablo le predicaba. Que reciban a Cristo o que no reciban a Cristo, eso ya dependía de cada uno de los soldados. Pero Pablo sabía cuál era su misión. Por eso el versículo 13 dice, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Todo el mundo sabe por qué estoy encarcelado y para quién estoy encarcelado. Y no reniego de eso. Más bien sirve para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Para que vean que yo no me retracto de lo que yo pienso, de lo que yo creo en el Señor Jesucristo. Que a pesar del dolor, que a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, el Señor sigue cuidando de mí, sigue protegiéndome. Y a todos los demás, dice la palabra del Señor. Al pretorio y a todos los demás. O sea, los guardias personales que él tenía, el resto de guardias que guardaban toda la prisión y los prisioneros. Todos escuchaban. Una de las costumbres que tenía Pablo cuando estaba dentro de las cárceles era alabar, glorificar al Señor. Y de hecho, toda la cárcel lo escuchaba. Si ustedes recuerdan, en algún momento Pablo estuvo en la ciudad de Filipos y donde también fue detenido. Recuerden una situación donde Pablo estaba yendo a predicar y salió una muchacha a su encuentro y empezó, esta muchacha tenía espíritu de adivinación y empezó a gritar detrás de ellos, de decir que ellos son enviados por el Señor, que les escuchen y todo ese tipo de cosas. Y entonces Pablo le reprende a ese espíritu y le dice, sal de ese cuerpo. Cuando los dueños de esta muchacha, que era una esclava, le escucharon esto y vieron que perdieron su oportunidad de ganancia, hacen que les lleven presos a Pablo y a Silas. Pablo entra a la cárcel y la palabra del Señor, si ustedes quieren revisar esto, está en el libro de los Hechos, capítulo 16, y ustedes pueden ver que a la medianoche Pablo alababa, glorificaba al Señor, cantaba himnos. Cuando él estaba en esta prisión, sucede que hubo un terremoto que abrió todas las puertas y el soldado romano, al despertarse, él quiso matarse a sí mismo, él quiso suicidarse. ¿Por qué? Porque si escapaba uno de solo de los presos, a él le iban a hacer lo mismo, le iban a matar. Entonces, antes de que me maten con tortura o con lo que sea, yo prefiero matarme. Y cuando él estaba dispuesto a matarse, Pablo le grita desde el fondo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Miren, cuando él alababa, cuando él tomaba la oportunidad que Dios le daba para hacer su obra,
Él sabía que estaba siendo utilizado por Dios. Y en esa ocasión ninguno se escapó. Todos escuchaban la voz de Dios a través de Pablo. Y esa es nuestra misión. No importa qué tan difícil sea el confinamiento en este momento, el pueblo de Dios tiene que estar siendo un ejemplo para todos los demás. Miren, el Señor está permitiendo que muchos escuchen la palabra de Dios. Primero, todos los soldados. Seguramente entre todo el grupo de soldados hay registros que dicen que era un grupo selecto casi de 10,000 soldados. Entonces, imagínense, cada persona que recibía su turno para ir a cuidar a Pablo era evangelizada por Pablo. Y seguramente entre ellos, en el cuartel, cuando ellos se reunían, seguramente le decían, eh, yo no sé si esto pasaba o no, pero seguramente conversaban y decían, ¿y te predicó a ti? Porque a mí también me habló de lo mismo. ¿Será que este hombre no tiene nada más que hablar? Miren, Pablo no hablaba de política, ni de deportes, ni de nada más. Él estaba hablando de el Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso dice, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo el pretorio ha escuchado. Todos los demás han escuchado la palabra de Dios. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Miren, la mayoría, cobrando ánimo. Miren, yo sé que muchos debieron haberse puesto tristes cuando escuchaban que Pablo estaba en la cárcel. Pero también debieron haberse emocionado al saber qué es lo que hacía Pablo. Pablo no estaba llorando, Pablo no trataba de provocar lástima entre los demás, sino que Pablo los incitaba, los motivaba para que sigan haciendo lo mismo. Y si yo en esta condición, yo en la cárcel, estoy predicando, ¿cuánto más ustedes que están allá afuera? ¿Cuánto más ustedes que gozan de ese amor infinito del Señor allá afuera? Si yo encuentro el amor y el gozo del Señor aquí en la prisión, ustedes deben encontrarlo mucho más allá afuera. Los motivaba para predicar. Por eso dice una vez más del versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y yo sé que esto debe ser algo motivador. Yo he escuchado a personas, y en especial en este tiempo de este confinamiento, de esta pandemia, de esta enfermedad, a muchas personas creyentes que contraen la enfermedad y hablan con mucha más sinceridad y fortalecen a los que estamos dando gracias al Señor sanos. Y si ellos con la enfermedad están dando gloria a Dios y están buscando del Señor, cuánto más nosotros que estamos sanos, cuánto más nosotros que Papito Dios ha dispuesto que estemos bien. Porque Él es quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos ha protegido de esa enfermedad. Aun cuando vamos a comprar cualquier cosita para comer, Dios nos está cuidando. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos a través de la experiencia de Pablo. Por eso Pablo dice, son patentes ya mis prisiones. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que yo sufro las prisiones y lo que el Señor me ponga enfrente, pero para gloria de Él. Yo no me glorío. Quien debe gloriarse es el Señor. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay que entender una cosa. Pablo entiende cuáles son las situaciones. No solamente en Filipos, sino en todas las regiones donde él levantó las iglesias, donde fue instrumento de Dios para levantar las iglesias. Nosotros debemos comprender esto. Hay personas que predican por buena motivación y hay personas que lamentablemente están predicando con una pésima motivación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. ¿Cuál es la motivación de predicar? Miren, a pesar de las circunstancias, había personas que estaban predicando por envidia. Posiblemente empezaron a hablar mal de Pablo. ¿Cómo así?
si él es siervo de Dios, él está en la cárcel. Miren, más bien nosotros somos buenitos, nosotros estamos chévere. ¿Cuántos pastores, lamentablemente, por no saber escuchar las ordenanzas, tuvieron la situación de contagiarse? ¿Cuántos pastores dejaron que la congregación una vez más se reúna y hubo muchos contagiados? Y hay pastores que ya están juzgando, ya estamos comparando, ya estamos diciendo, no, yo no soy así, yo soy buenito. No, nuestra motivación debe ser la adecuada, la buena. Versículo 16 también dice lo mismo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay muchas personas que empezaban a predicar y a decir, Pablo está equivocado. Pablo, yo no sé qué hizo, pero ofendió a Dios y por eso Dios le está castigando. Pero estaban predicando la palabra del Señor. El Señor nos motiva a predicar y que nosotros, nuestra predicación sea con una motivación sincera, de amor. No tenemos que decir a los demás, miren, esto pasa, por esto es que estamos así, nada que ver. Nosotros necesitamos predicar el amor de Cristo. Alabarle, glorificarle, honrarle como Él nos ha enseñado. Con nuestras vidas seguir predicando todos los días. Hay que corregir cada uno de nuestros pasos. Miren lo que nos dice el versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay muchos que predican por este lado, pero hay otros que están predicando con una buena motivación. Hay, mis amados hermanos, hay muchas personas que en este momento nos van a decir, ¿dónde está tu Dios? Y sí, muchas personas se preguntan eso. Siendo cristianos mismos, a veces nos preguntamos, ¿y Señor, qué fue? ¿Por qué después de tanto orar, después de tanto padecer, por qué, Señor, todavía seguimos en lo mismo? Debemos confiar en el Señor. Eso es lo que la enseñanza nos está refiriendo. Lamentablemente muchos están tratando de cargar en nosotros aflicción para que nosotros lleguemos a creer inclusive que Dios nos ha soltado, que nos ha dejado. Pero Dios está en control de todo. El día de hoy escuchaba un mensaje que me enviaron para reflexionar. Yo estoy de acuerdo en que hay muchas situaciones, hay muchas enfermedades que están matando muchas más personas. ¿Y por qué este confinamiento? En primer lugar, nosotros debemos entender una cosa. Dios nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades. Dios, aunque las autoridades y aunque el enemigo nos quiera hacer daño con esto, Dios no ha dejado de tener el control. Nuestro Padre sigue teniendo el control sobre esta pandemia, sobre nuestras vidas. Yo sé que muchos han perdido trabajitos, pero Dios tiene el control. Yo sé que muchos ya no tienen recursos, pero Dios tiene el control. Dios está proveyendo y aún hasta el día de hoy, Papito Dios ha provisto, aunque sea un arroz con huevito. Miren, mis amados hermanos, la situación no es que no tengamos, la situación es que no nos queremos acostumbrar. Si ustedes ven el resto de la escritura, del Génesis al Apocalipsis, ustedes van a encontrar que todo cristiano sufrió y padeció. Y ese es el problema con nosotros como iglesia. Ya no queremos padecer, ya no queremos sufrir. Si nuestra mirada está en lo que debe ser, en lo que se debe hacer, no vamos a padecer a pesar de las circunstancias. Miren, Pablo está gozoso a pesar de que esté en la cárcel. Y nosotros, aunque no estamos en la cárcel, estamos en nuestras casitas, nos podemos mover de un cuarto al otro, a veces estamos hechos locos. Él estaba encadenado. Él estaba sujeto a otros soldados. Él no podía hacer con libertad como las otras personas lo que estaban haciendo. Entonces, esto es lo que Pablo está enseñando. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
Otros se motivaban con una motivación verdadera, genuina. Si Pablo está sufriendo eso y a pesar de lo que sufre, está haciéndolo, nosotros tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo con amor, con agradecimiento a Dios para que Dios sea glorificado. Mientras los otros pensaban en añadir tristeza a Pablo, pensaban en dañar a Pablo, quizás su reputación, por eso está en la cárcel, Dios estaba utilizando a otros siervos para predicar y para motivar a los demás. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no estaba sufriendo, no estaba pensando, ay, la otra iglesia me va a ganar, se van a llenar más personas de allá. No estaba pensando en eso. Pablo estaba enfocado, su gozo, en que la palabra del Señor estaba siendo predicada, a pesar de lo que era. Miren, mis amados hermanos, hay mucha mala doctrina en muchas iglesias. Sin embargo, el Señor ha utilizado inclusive esas iglesias para llevar a las personas a los pies de Cristo. No me gusta hacer esto, pero voy a ponerme como ejemplo. Yo no nací en una iglesia de sana doctrina. Dios utilizó a una iglesia para que me enseñe la palabra del Señor. Después el Señor me permitió ver que esta iglesia tenía malas prácticas y luego Dios me llevó a una iglesia de sana doctrina, de donde, dando gracias al Señor, hemos nacido nosotros como iglesia, de la iglesia bautista Betania, nosotros hemos nacido como iglesia Jesús la Vid del Valle. Miren, pero el Señor, sea por pretexto o sea por verdad, Cristo está siendo anunciado. No es tiempo de empezarnos a pelear entre cristianos. Es tiempo de darnos la mano, de fortalecernos. Por supuesto, si existe mala enseñanza, no podemos callarnos. Necesitamos enseñar bien. Sin embargo, el Señor está siendo anunciado. Y en la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios, Dios está cuidando a sus hijos, estén donde estén. Y eso es bueno. Y eso es, damos gracias al Señor que sea así. Sin embargo, nosotros no podemos decir, bueno, todos los caminos conducen a Dios, porque eso no es cierto. La palabra, lo que Él nos dejó escrito, un estudio adecuado de la palabra del Señor, es lo que nos conduce a la sabiduría, al conocimiento. Recuerdan que habíamos leído un poquito antes, en el versículo 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es la ciencia. Y el conocimiento es la práctica. Esto es lo que Dios quiere que abunde en nuestros corazones, en nuestra vida. Que el amor sea como la palabra del Señor lo manda. No amor fingido, un amor sincero. Y en conocimiento dice. Eso quiere decir que cada uno de nosotros sepamos aplicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. El mensaje anterior yo les decía que hay muchas prácticas en el mundo cristiano que no son bíblicas. Lamentablemente. Y hemos adoptado esas prácticas porque suenan bonito, porque parecen bonitas, parecen inofensivas, pero ya debemos dejar de creer en un Dios formado por nuestra mente y empezar a creer en un Dios bíblico, en un Dios que nos formó. Dios no debe acoplarse a mí, yo me debo acoplar al Dios de la Biblia, al verdadero Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Versículo 18 una vez más. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Yo no sé cuál es la motivación por la cual muchas personas están llevando la palabra, por cual muchas personas están publicando inclusive versículos en las redes sociales. Sin embargo, yo sé que la soberanía de Dios, a pesar de que esa motivación sea malvada,
Dios la volteará para bien, para que cuando uno de sus hijos, quizás uno de sus chiquititos, quizás uno que todavía no comprende bien la palabra del Señor, al leerlo, busque, se rinda a Él. No dejemos de publicar lo bueno. ¿Cuántas personas siguen publicando cosas malas, perversas, y buscan que las personas lleguen por medio del temor? Cuando deberíamos utilizar la misma metodología de mi Señor. Él vino a predicar acerca del amor y vivió el amor. Él vivió el amor al prójimo, no fingido, ayudando, sanando, contribuyendo. Como iglesia nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros mismos sabemos quién tiene necesidad en nuestro barrio. Y en este tiempo de cuarentena podemos ayudar. ¿Y cuántas personas el Señor ha mandado para ayudarnos a nosotros? Para cubrir nuestras necesidades. Para eso se debe predicar la palabra de Dios. Para que el Señor se glorifique aún en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, en estos tiempos de necesidad. Muchas personas piensan que solamente cuando estamos bien, Dios está con nosotros y Dios nos está sonriendo. Pero cuando estamos mal, Dios se olvidó de nosotros. No, no es así. Dios permite estos tiempos, estos periodos de tiempo, para que nosotros nos acerquemos a Él. El tiempo se nos ha ido volando, mis amados hermanos. Dios mediante, la próxima enseñanza, la enseñanza del día domingo siguiente, vamos a continuar con el estudio a partir del versículo 19. Que Papito Dios nos bendiga. Quiero pedirles, por favor, cerremos nuestros ojitos y le demos gracias a nuestro Señor, Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios bueno. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocerte, de rendirnos a ti, mi Señor. Bendito Dios Todopoderoso, que este tiempo, mi Señor, de confinamiento, este tiempo de angustia que hemos venido viviendo, bendito Padre, con todas las noticias que se van dando, bendito Dios, Papito Bello, Dios Santo, Dios Todopoderoso, sirva para acercarnos a ti. De igual manera, mi Señor, te pedimos, bendito Dios Todopoderoso, utilices esta situación para que cada uno de tus hijos pueda ver tu mano poderosa, mi Señor, misericordiosa, provisora, bendito Padre. En tus manos nos ponemos. Ponemos la vida de nuestros familiares y amigos, bendito Dios. Aquellos que están trabajando, aquellos que no han descansado en este tiempo de confinamiento, bendígales, bendito Padre. Proteja, mi Señor, de los médicos, de los paramédicos, mi Señor, enfermeras, personal de aseo, mi Señor. Todos los que están en contacto con este virus, mi Señor, militares, policías, las personas que están repartiendo, mi Señor, alimentos, bendito Dios, la provisión, bendito Padre. Así también, mi Señor, te pido bendigas a cada persona, mi Señor, que este día, lunes 4 de mayo, tienen que regresar a trabajar, mi Señor. Que a pesar de cómo está la situación, mi Señor, por temor a perder sus trabajitos, regresan a sus labores, bendito Dios. Bendígales, guárdales, mi Señor. Aquellas personas que han perdido sus trabajitos, bendito Dios, en este tiempo, seas tú su provisión, bendito Padre. Descansamos en ti, mi Señor. Sabemos, bendito Dios, que este es un tiempo de necesidad que tú has permitido, mi Señor, para que otra vez volteemos a ver, mi Señor, hacia ti, hacia tu cruz, mi Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Nosotros no lo somos, mi Señor. No podemos defendernos, somos vulnerables, bendito Dios, ante cualquier situación que se presente. Permítenos, bendito Dios, descansar en ti. Bendito Padre, Dios Todopoderoso. La situación no está grave, mi Señor, solamente aquí en el Ecuador, en todo el mundo, bendito Padre. Por eso te clamamos. Bendiga, mi Señor, a tu iglesia y al mundo entero, bendito Dios. Ayúdanos a comprender, mi Señor, tu propósito y acercarnos a ti, mi Señor. Bendice, mi Señor, a la preciosa nación de Israel, bendito Padre. Guárdales, bendito Padre, protégeles de todo mal, mi Señor. Guarda, mi Señor, a este país. Guarda a nuestras autoridades, bendito Dios. Dale sabiduría para que hagan las cosas como deben hacerlas, bendito Dios. Que podamos descansar en ti, mi Señor. Papito Bello, Dios Santo, en tus manos nos ponemos. Descansamos en ti, mi Señor. Ponemos a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros hermanos de la congregación en tus manos.
Descansamos en ti y te pedimos, glorifícate una vez más. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga. Gracias por seguir compartiendo estos mensajes. Gracias por escuchar y poner atención a la palabra del Señor. Sigamos orando, sigámosle pidiendo. Él está atento a nuestras oraciones. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y hasta una nueva oportunidad, si así el Señor nos lo permite.